Hola. Pocas estructuras sonoras han permanecido tanto tiempo en los espacios de la conceptualización de los elementos sonoros, por su naturaleza constructiva y su resultado psicoacústico tan subjetivo y diverso en el auditorio, como los llamados clústeres. Hoy os introduciré en esa superposición de sonidos que cuentan con los mismos años de utilización que de dicotomía funcional. Una formación armónica que a veces se presenta licuada horizontalmente y que encontraréis en un porcentaje muy elevado de obras de la música del siglo XX y que aún hoy permanece. Comencemos. Aunque los clústeres o protoclústeres ya fueron utilizados en el periodo tonal en obras de compositores como Liszt, Wagner, Mahler, Strauss, Berlioz, Mussorgsky, Tchaikovsky, Bruckner, Sibelius o Scriabin, entre otros, no es hasta el siglo XX, en su forma, concepto y función que nos ha llegado hasta hoy, cuando comienzan a ser una herramienta expresiva prolífica entre los compositores. El clúster es una superposición de sonidos a intervalos de semitono principalmente, tono o en distancias aún más pequeñas que proporcionan una densidad sonora inequívoca e inimitablemente dramática. El primer compositor que hizo una teorización sobre el clúster y que lo usó en muchas de sus obras fue Henry Cowell. En la parte 3, capítulo 2 de su tratado Nuevos recursos musicales, cuya primera edición data de 1930, que fue revisada en 1958, y que encontraréis, al menos en la edición que yo tengo de 1969 de la editorial Something Else Press, capítulo Tone Clusters, en las páginas 117 a 139, es donde trata específicamente el tema, haciendo un intento de conceptualización del elemento sonoro en sí. Ya él, en su catalogación inequívoca del clúster, cae en una contradicción, principio de la dicotomía de la que hablaba antes, que aún perdura y perdurará en el tiempo mientras existan dos oyentes o más, cuya subjetividad lo perciba de una u otra manera, siendo las dos perfectamente válidas. Después de él, muchos compositores lo utilizaron según sus necesidades expresivas, con mayor o menor distancia entre las frecuencias constitutivas del clúster. Así, a bote pronto, podemos hablar de Lutosławski, Ligeti, Penderecki, Berio, Boulez, Nono, yo mismo y mucho mejor que todos ellos. Bueno, no hagáis caso a esto último porque siempre que hablo de mí mismo me equivoco y distorsiono la realidad estrepitosamente. Primeramente os expondré la parte meramente teórica y luego os facilitaré algunos ejemplos cortos de obras que podréis escuchar con calma, donde experimentar vuestra subjetividad sobre ellas. Por lo que, vamos con la teoría. Como es un objeto sonoro, como diría Pierre Schaeffer, uno de los maestros de Guy Rebel, que fue maestro mío en París, como digo, es un objeto sonoro extremadamente rico en expresividad y con una carga sobresaliente en percepción subjetiva. No me voy a adentrar excesivamente en esta senda que me ofrece Euterpe en su carácter analítico estructural en diversas obras porque sería un vídeo muy extenso. Y para ello es mucho mejor abordar los clústeres dentro del resultado analítico de la obra al completo, especialmente por no caer en el error de descontextualizarlo, por lo que solo os introduciré en la explicación de su formación y su conceptualización teórica básica. El resto os lo dejo a vosotros. Si necesitáis más guía o ayuda, pues nada, por aquí me tenéis. Un clúster es una superposición de semitonos, especialmente tonos o una combinación de ambos, que superen al menos una tercera menor. En la teoría del Picklasset, un intervalo 3. Y por extensión, cualquier condensación sonora de intervalos menores del semitono, como por ejemplo cuartos de tono, sextos o menores distancias aún, que son de fácil obtención en la música electroacústica. Pero vamos con los que son humanamente asequibles, para mí los únicos interesantes. Aquellos que en el piano, por ejemplo, se ejecutan con las palmas de las manos, los puños o antebrazos, dependiendo de la amplitud del mismo. Para comenzar, debo recalcar que su percepción auditiva es imprecisa y genera la impresión de una especie de registro completo expandido. Probad a realizarlo en las tesituras graves del piano con el pedal que libera los apagadores del mismo pisado. Tocadlo con cierta energía, cerrad los ojos y prestad atención a todos sus matices, mientras las vibraciones se extinguen. Para los que aún diferenciéis consonancias de disonancias, deciros que el concepto de esta última alcanza aquí su máximo grado de aspereza sonora, como especificaba antes, por la lucha constante entre las pulsaciones que generan su sobrecarga de sonidos armónicos, lo que hace que sea bastante difícil de discernir sonidos aislados, percibiéndose así una especie de timbre de conjunto. Es aquí donde vuelvo a sacar a colación su descripción contradictoria por parte de Cowell entre su morfología y su utilización cuando dice:
Es un acorde formado por segundas menores, fundamentado quizá por la superposición de los armónicos superiores, segundas o intervalos menores. Y por otro lado dice, el clúster debe ser tratado como un elemento unitario, como si fuese un solo tono. Es decir, asevera a la vez que es un acorde formado por la conjunción de una disparidad de tonos, pero su tratamiento debe de ser como el de un solo tono, lo que convierte al clúster en un fenómeno armónico reconvertido en un recurso tímbrico unitario. La impresión global de registro y disonancia varía según la altura, su estructura, su amplitud y su densidad. Cuando ha sido utilizado por sus cualidades de dosificación precisa del ruido, la sutileza de enmascarar el remanente temático motívico y sus infinitas posibilidades de mutación, generando movimientos en su interior que les dotan de vida a través de su construcción y deconstrucción o de las alternancias y gradaciones instrumentales, han supuesto un mundo aparte en la expresividad de la obra sinfónica de los últimos 100 años. De hecho, desde finales de los 50 son uno de los elementos fundamentales de la composición basada en el timbre y la textura, la llamada clan composition. En la teoría del pitch class set podemos analizar estas estructuras bajo las características de tono único, como sugería Cowell. Pongamos por ejemplo el sonido Mi. Y a partir de él creemos una sucesión de clusters de mayor o menor densidad. Escuchad. Si habéis prestado atención, la densidad, la extensión, la tesitura y la lógica con la que es atacado cada clúster incide drásticamente en su percepción. A cada uno os habrá resultado una experiencia totalmente personal. Y es que el dramatismo que caracteriza al clúster significa exactamente eso. A esto justamente me refería cuando hablaba sobre la subjetividad y la dicotomía de su naturaleza y su percepción psicoacústica incluso para el propio compositor. Podemos realizarlos de forma compacta o abierta. Por ejemplo, en instrumentos de tecla, los clústers compactos son muy efectivos, sobre todo en tesituras graves, donde las pulsaciones producidas por la riqueza de los sonidos concomitantes crean atmósferas extremadamente densas. En instrumentos como por ejemplo la guitarra, los clústers compactos son extremadamente difíciles de ejecutar por la afinación y estructura del instrumento. Clústers de 2 semitonos, 3 consecutivos como máximo, si tienes unos dedos interminables. Yo no los tengo. Y siempre con alguna cuerda al aire son posibles. Pero clústers ampliados con intervalos 11 y 13, 1 más 12, son bastante interesantes. En mis piezas para guitarra eléctrica de 8 cuerdas realizo algunos. Llegado el momento, os los mostraré. En los instrumentos de viento, especialmente en la madera, deberíamos conocer bien las diferentes opciones que nos ofrecen los multifónicos, que aunque menos estables que en los anteriores, también podemos encontrar algún que otro clúster, normalmente abierto. He aquí una minúscula parte de los clústers que podemos encontrar en las obras del siglo XX, utilizados por principios y técnicas completamente diferentes, a veces incluso desde concepciones técnicas y expresivas que se encuentran en las antípodas unas de otras. Disculpad el color de algunas de las páginas, pero es que ya son muy antiguas y están muy trabajadas. Comencemos con Henry Cowell, The Tides of Manaunaum, de 1912, Las mareas de Manaunaum, como ejemplificación del clúster unitario.
Krzysztof Penderecki, Treno para las víctimas de Hiroshima, escrita entre el 69 y el 61, inicialmente titulada 8 minutos 37 segundos debido a su duración, y a la que posteriormente decidió cambiarle el título por el del lamento por las víctimas de aquella masacre absurda, debido al enorme dramatismo y sobrecogimiento que generan los sucesivos clústers. Aquí se forman por un divisi en las cuerdas enorme, con una superposición de cuartos de tono que conforman un clúster casi uniforme, como elemento temático fundamental en toda la obra. Seguimos con György Ligeti, Atmósferas, una obra escrita en 1961. Este es un ejemplo de superposición imitativa de voces cuya suma sucesiva arroja el resultado de un clúster orquestal, donde la vida contrapuntística interior del mismo es tal que consigue una mutación constante del propio clúster. Vítor Lutoslawski, Sinfonía número 3, escrita en 1983. De esta obra ya hablamos en su momento. En este caso, la adición de elementos dispuestos con la técnica de la aleatoriedad controlada consiguen un efecto contrapuntístico interno lo suficientemente denso como para conformar un clúster, en mutación constante como ocurría con Ligeti. George Crumb, Macrocosmos, obra del 72 al 79. Los clústers como elemento temático fundamental de la pieza.
Y para terminar, una pieza mía, esto ya del siglo XXI. Utilizo el clúster al comienzo, en las tesituras más graves del piano, para fortalecer los armónicos que después directamente en el arpa del piano la pianista ejecuta. Creo que con estos breves ejemplos ya tenéis material suficiente como para entender cómo suena, cómo suelen utilizarse y de paso haceros una idea de lo que representa este recurso musical en el dramatismo expresivo de una composición. Cuando abordemos el análisis de una obra que contenga este tipo de formaciones, me adentraré algo más en su naturaleza, su formación y su desarrollo, y así podremos contextualizarlo, como digo, en su verdadero entorno. Como siempre, es hora de que vosotros mismos emprendáis el viaje por esta apasionante senda que hoy nos ha señalado Euterpe. Y hasta aquí por hoy. Insisto, como hago siempre, escuchad, escuchad y volved a escuchar. Existen infinidad de obras donde podréis encontrar este tipo de estructuras, pero no oigáis, escuchad. Es decir, haced un ejercicio de discernimiento sobre las sensaciones que os producen los clústers en cada contexto que los experimentéis. Practicad. Mantenedlos para dilucidar cada una de las sensaciones que os provocan. Todas serán interesantes. Podréis comprobar cómo con el tiempo vuestra subjetividad general cambia y os abrirá sobremanera vuestra percepción auditiva. Como siempre, os pido que ayudéis a mantener el proyecto con vuestro like, vuestra suscripción al canal y activad la campana para estar a la última de todo lo que acontece en él, así como de todos y cada uno de sus estrenos. Y ya sabéis, nos vemos en la encrucijada de Euterpe.